Hola mis amados, buenas noches. Un gusto grande una vez más estar con ustedes, disfrutando de la presencia del Señor y tratando de impartir una palabra de Dios para su vida. Está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Y esta palabra te tiene que activar para que veas las cosas desde el punto de vista de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo leemos nuevamente. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tres cosas se juntan acá. La palabra de Dios, el oír, la fe. La fe, la palabra de Dios, el oír. Tres cosas. Cuando estas tres cosas se conjugan, entonces se da vida a lo que está en la palabra. En la palabra. Yo quiero decirte, antes que nada, que Dios tiene un compromiso muy fuerte con su palabra. No tiene un compromiso quizás con tus emociones, con tus estados de ánimo, con tus sentimientos, pero sí Él tiene un compromiso con su palabra. Él va a respaldar su palabra. Por eso las Escrituras dicen, así será toda palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará aquello por lo cual fue enviada, y yo la voy a prosperar en todo aquello por lo cual la saqué de mi boca, la envié. Entonces, lo importante acá es que la fe se va a activar en tu vida en la medida que se active la palabra de Dios en tu vida. Porque la fe viene por el oír, ni siquiera por el escuchar, por el oír con el corazón la palabra de Dios. Cuanto más palabras de Dios tienes en tu vida, más fe tienes. No se trata de orar más para tener más fe, se trata de tener más palabra para que haya en ti un depósito de fe, para que tú tengas los recursos de la fe para activarlos en tu vida diaria. Entonces, lo que sustenta la fe es la palabra de Dios. Dice la Escritura que por la palabra de Dios fue creado el universo, fue creado lo que se ve de lo que no se veía. Por eso es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no ves. Pero debes montarte en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios que hayas oído va a activar tu fe. Creo que para que ocurra un avivamiento, y lo que queremos es un avivamiento, la iglesia debe volver a la palabra de Dios, debe confiar en la palabra de Dios, debe amar la palabra de Dios. Entonces, aquí viene lo importante. La palabra, una palabra de Dios es lo que te va a activar a ti en tu vida. Yo vengo caminando palabras de Dios desde el año 1977. A mí el Señor, leyendo el libro del Éxodo, me dio un versículo que saltó y hasta yo me sentí como conmocionado por esa palabra, y hasta el día de hoy la vengo caminando, la vengo orando, la vengo creyendo,
y la tengo en mi presencia, año 97. Porque la palabra de Dios es lo que te va a sostener en estos tiempos difíciles. Cuando tú tienes una promesa de Dios, una palabra de Dios, entonces va a activar tu fe. ¿Qué quiero decir? Que va a activar tu corazón. Porque tú no puedes, por ejemplo, orar lo que no crees. Tú no puedes vivir lo que tu corazón no vive. Tú puedes leer la palabra, mas no oírla, porque se oye con el corazón. Tu corazón no estaría a lo mejor dispuesto. Yo te digo en este momento, ponte en pie, vamos a orar. Pero tu corazón no está dispuesto a orar. Tú te pones en pie por obediencia, por respeto, por lo que sea. Pero tu oración no llegará ni al techo. Porque es con el corazón que se cree para justicia y con la boca que se confiesa para salvación. La fe es del corazón, mi hermano. La fe es del corazón. Amén. Dios lo dijo, yo lo creo, eso resuelve mi problema. ¿Y qué resuelve mi promesa? Lo que Dios dijo. Porque Dios no es hombre para que mienta. Y tú amas a Dios en la medida que amas su palabra. Y es en este tiempo donde tienes que tener los recursos de Dios. Los recursos de Dios son la palabra en tu corazón. ¿Dónde está la palabra? En tu corazón y en tu boca. Por eso el apóstol Pablo dice, creí, por lo tanto hablé. Entonces, aquí está la maravilla de la palabra. Romanos 4:17. Aquí vemos un hombre que es el padre, llamado el padre de la fe, Abraham. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto como padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Primero, ¿qué creyó Abraham? Que Dios puede dar vida a los muertos. Porque su cuerpo estaba muerto para poder procrear. El cuerpo de Sara estaba muerto para poder procrear. Pero Abraham dijo, Dios da vida a los muertos. Creyó eso y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios profetiza. Profetizar es llamar a las cosas que no son como si fueran. Profetizar sería cuando tú dices lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios? Yo profetizo que voy a ser prosperado en todas las cosas y que voy a tener salud y voy a seguir prosperando así como prospera mi alma. Tercera de Juan, versículo 2. Yo puedo confesar eso porque no estoy confesando una expresión de deseos. Yo estoy confesando lo que Dios dice en su palabra de mí. Que me dice, mi querido amado Rodolfo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, así como prospera tu alma en tener guardada mi palabra, en confesar mi palabra, en creer mi palabra, en caminar por mi palabra, así vas a ser prosperado en todas las cosas y vas a tener salud, así como prospera tu alma, así como crece tu vida espiritual, así como crece la palabra de Dios en tu vida. Yo puedo decir que con Cristo soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. No es una idea mía, no es una expresión de deseo mía. Yo sé que soy más que vencedor en todas las cosas. Yo sé que nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada.
ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Dios lo dijo, yo lo creo, eso resuelve mi problema. ¿Cómo resolvió Abraham su problema? Llamando las cosas que no son como si fueran. Llamando las cosas que no son como si fueran. Abraham aceptó la promesa de Dios como que era algo real, verdadero y que ya estaba hecho desde el mismo momento que Dios se la dio a esa promesa, que le daría un hijo. Y se mantuvo como viendo al invisible, dice la palabra de Dios, el cual lo llamó padre de mucha gente, sin tener un hijo. Jesús llamó apóstoles a los apóstoles sin tener un miembro, sin tener una iglesia, y les dijo que eran apóstoles. Llamó las cosas que no eran como si fueran. ¿Qué estás llamando a tu vida? ¿Qué estás llamando a tu vida? Segundo, Abraham se negó a aceptar el testimonio de sus sentidos. Es que siento que mi cuerpo ya no da para tener un hijo. Es que yo siento que el cuerpo de Sara ya está viejito, no vamos a poder tener un hijo. Abraham se negó a mirar sus sentidos. Abraham se negó a mirar sus circunstancias. Abraham se negó a mirar su cuerpo, que miraba lo que Dios dijo, porque Él puede dar vida a los muertos. ¿Qué está muerto en tu vida? Tu esperanza está muerta, tu economía, tu finanza, tu cuerpo, tu familia. ¿Qué está muerto en tu vida? Bueno, te vengo a comunicar que hay un Dios que todavía está al control y tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y te hizo más que vencedor en Cristo Jesús. Mira, Abraham no hizo caso, no aceptó el testimonio que era real, que era verdad, de su sentido. Porque dice, ya no tengo la fuerza. Sara tampoco tiene la fuerza. Ambos se negaron a mirar el testimonio de sus sentidos, en tanto y en cuanto sus sentidos no estuvieran de acuerdo con la palabra de Dios. Posiblemente sus sentidos le decían, estás viejo, y él le decía, Dios me dio una palabra, que voy a ser padre de multitudes. Así que no te escucho, sentido. No te escucho. No te escucho, circunstancia. No te escucho, crisis. No te escucho, momentos difíciles. Dios, pero tienes que saber qué dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Es que estoy en peligro. ¿Qué dijo Dios? Que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor. Es que yo no sé si Dios me ama. Nada te puede separar del amor de Dios. Si Dios no está enojado contigo, sácate eso de la cabeza. Y si tú crees que está enojado porque hiciste algo, pídele perdón y se le va el enojo. Arrepiéntete de veras y se le va el enojo. Y tu conciencia tendrá paz. Entonces, Abraham negó aceptar lo que su cuerpo decía. Su cuerpo decía, no puedo, pero Abraham dijo, hay una promesa de parte de Dios que yo voy a tener un hijo. Tercero, debido a que Dios se aferró, Abraham se aferró a lo que Dios le había prometido, su sentido, su cuerpo, su vivencia física terminaron poniéndose de acuerdo con lo que Dios había prometido.
con lo que él había escuchado de parte de Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando sus sentidos, sus circunstancias, el dolor de su cuerpo, todos se pusieron de acuerdo con lo que Dios dijo, vino el Hijo. Vino el Hijo. Entonces, la norma fundamental, inmutable de toda la realidad que pueda haber se encuentra en la palabra de Dios cuando tú la guardas en tu corazón y tienes los recursos para cuando venga la dificultad, la crisis, lo imposible. Por eso tú tienes, la palabra de Dios consiste en oírla, en creerla y actuar conforme a esa verdad. Abraham actuó conforme a esa verdad. Abraham dijo, bueno, mi cuerpo está achacado. La verdad que mis sentidos físicos me dicen todo lo contrario a la promesa de Dios. La verdad que ya estamos viejitos. Pero ¿sabe una cosa? Abraham dijo, no, el que me habló a mí me dio una palabra. Y el que me habló no es como los hombres, no es mentiroso. El que me habló cuando yo traje un diezmo, una ofrenda, me dijo que él va a abrir las ventanas de los cielos. Hoy todavía no lo veo, pero yo voy a seguir en fidelidad. También me dijo que no solo va a abrir las ventanas de los cielos, sino que va a enviar bendición hasta que sobre y abunde. Que va a reprender al devorador en mi vida y que va a hacer que yo sea llamado tierra deseable. Lo dijo Dios, no lo dijo el apóstol Armero, lo dijo Dios. Yo reclamo esa bendición. Cada vez que doy un diezmo reclamo esa bendición. Porque esa bendición es para mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis nietos y de mi tataranieto y de mis no sé cuántos nietos. Porque en mis lomos está la bendición para ellos. Dice la Escritura que cuando Abraham dio el diezmo de todo lo que había ganado en la batalla, y eso que Abraham no tenía ley, lo dio porque le reveló el Señor que tenía que darlo. Leví, que vino 430 años después que Abraham, dice, en los lomos de Abraham ya vino bendecido Leví por los diezmos que dio en su momento Abraham. Y esto aplícalo a todas las áreas de tu vida. A todas las áreas de tu vida. Mira, yo te voy a mostrar ahora cómo se gestiona la fe. ¿Quieres saber cómo se gestiona la fe? Primero, lo que tú tienes que hacer es lo que dijo el profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós, capítulo 3, versículo 3 dice, no pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Y Dios no se va a poner de acuerdo contigo. Tú te tienes que poner de acuerdo con Dios y con su palabra. No pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Es imposible que anden juntos porque no están de acuerdo. Entonces, ahí viene el tema. Es imposible que anden juntos si no se ponen de acuerdo. Entonces tú tienes que ponerte de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios y actuar. Y actuar. Porque la fe es ahora. Ahora es la fe. Es acción. Por eso si usted va al Evangelio de Juan, jamás va a encontrar la palabra fe. Juan siempre dijo creer, porque creer es una acción. Al que cree, todo le es posible. Es una acción. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo con la palabra de Dios. Primer paso para la fe. Yo tengo que decir lo que Dios dice, no lo que mis sentimientos, mis emociones o mis estados de ánimo dicen.
Yo tengo que decir lo que Dios dice, no lo que mis circunstancias, mis problemas, mis dificultades dicen. Yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Tengo que buscar una palabra que tenga algo que ver con mi problema, con mi circunstancia, y yo tengo que hablarle a mi circunstancia la palabra de Dios. Mirá problema, mirá circunstancia, mirá crisis. Mi Dios, el que me sostiene, dice esto. No sé lo que tú estás diciendo a mi vida, pero mi Dios dice esto. Yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Segundo, tengo que tomar una acción. Y tiene que ser una acción de fe. ¿Sabe lo que hago yo? Comienzo a darle gracias a Dios por esa palabra. Gracias, Padre, porque yo voy a ser prosperado en todas las cosas, porque tú lo dijiste, y voy a tener salud, así como prospera mi vida espiritual. Gracias, Padre. Te alabo, te bendigo. Comienzo a cantar alabanza, comienzo a darle gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, es eficaz. Tú la soltaste, no puede volver vacía, porque tú lo dijiste. Yo voy a ser prosperado y voy a tener salud, así como prospera mi alma. En todas las cosas voy a ser prosperado. Entonces eso es una acción de fe. Mostrarle a Dios que le crees, tirarle una señal, empezar a dar gracias, a orar esa palabra, a bendecir esa palabra, comenzar a actuar en la palabra. Montate en esa palabra y empezá a vivirla, empezá a actuarla, empezá a moverla en tu vida, empezá por lo menos que se vaya moviendo en tu corazón, porque si se mueve en tu corazón se moverá la fe después. Y no te estoy hablando de fe, te estoy hablando que te pongas de acuerdo con Dios y que te montes en esa palabra y empieces a dar gracias por anticipado por lo que esa palabra se va a cumplir en tu vida. Se va a cumplir en tu vida. Dios no te va a dejar. Segundo, tercero, no sé. Orá esa palabra en primera persona. Donde veas esa palabra, orá. Como si fuera que Dios te la está diciendo personalmente, individualmente a ti. Rodolfo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu vida espiritual. Rodolfo, quiero que sepas que nada te va a separar de mi amor en Cristo Jesús. Ni Rodolfo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni ninguna cosa creada te va a separar de mi amor en Cristo Jesús. ¡Wow! Y me monté en esa palabra. Ya no tengo dudas que Dios me ama, aún antes de estar en el vientre de mi padre, en el vientre, perdón, de mi madre. Aún antes de estar en el vientre de mi madre, ya me había conocido. Mi embrión vieron sus ojos. Terrible. El otro punto, comienzas a hacer planes con esa palabra. Empieza a planificar. Empieza a verte tú, por ejemplo, imaginarte cómo sería esa palabra cuando se cumpla en tu vida. ¿Cómo sería esa palabra? ¿Qué sientes? Algo se tiene que... Uy, ¿cómo sería esta palabra cuando se cumpla en mi vida? ¿Cómo me veo con esta palabra cumplida en mi vida? ¿Cómo te ves con esa palabra cumplida en tu vida? Lleno del amor de Dios. Lleno del amor de Dios.
que no va a haber circunstancias que me van a separar de su amor. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios no va a volver vacía. Él la va a cumplir en mi vida. Él la va a hacer realidad en mi vida. Estoy montado en la palabra de Dios. No estoy montado en mi problema, no estoy montado en mi circunstancia, no estoy montado en mi dificultad, no estoy montado en mi crisis, estoy montado en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa después? Comienzo a accionar en la palabra de Dios. Si Dios me dijo que voy a ser un empresario, pero por lo menos tengo que empezar a moverme en esa dirección. Mi amor, si Dios te dijo que tú vas a ser un escribano, no te pongas a estudiar ingeniería. Empezá a dar los primeros pasos. Empezá a caminar los primeros pasos. Van a ser difíciles, pero cada paso que das le estás tirando una señal de fe que todavía le crees a Dios. Cada vez que Abraham se acostaba con Sara, le estaba tirando una señal de fe que todavía le creía a Dios que él le iba a dar un hijo en su vejez. Por fe, el primer paso. Luego vendrá el segundo. Luego vendrán las condiciones para el tercero. Si Dios te dijo que vas a ser un emprendedor, bueno, comienza con el primer paso. Y el primer paso es: Señor, revélame cuál va a ser el emprendimiento. Comienza a creerlo. Es que hoy en la Argentina todo está difícil para emprender, menos para Dios. Estará difícil para tu ministro de Economía, estará difícil para el gobierno, estará difícil para todos los demás, menos para Dios, porque si Dios te lo dijo y tú lo crees, tu emprendimiento está resuelto. Di conmigo: Dios lo dijo, yo lo creo, eso resuelve mi problema. Dios lo dijo, yo lo creo, eso resuelve mi problema. Comienza con un primer paso, aunque sea chiquito. Demuéstrale con hechos que le has creído a Dios, aunque sea chiquito, aunque sea difícil. Recuerdo cuando iba al seminario, yo era casado, en esa época teníamos recién a Raquel, trabajaba todo el día, pero todas las noches, de lunes a viernes, 2 horas, 3 horas por noche, ahí estaba Rodolfo, porque había sentido un llamado de Dios. ¿Me costaba? Sí. ¿Era difícil? Sí. ¿Me costó perseverar? Sí. ¿Quise abandonar más de una vez? Sí. Porque después tenía que ir a mi casa y ponerme a estudiar. Cuando salía del seminario tenía que ir a mi casa y ponerme a estudiar. A veces la 1, a las 2 de la mañana leyendo libros, tragando cosas. Y al otro día de nuevo había que salir a trabajar porque había un alquiler, había familia para darle de comer, había gasto, había todo. Era duro, era durísimo. Pero no abandoné. Porque a veces, quiero que escuchen lo que te voy a decir, las grandes bendiciones de Dios están disfrazadas de mucho trabajo. De mucho trabajo. Así que esfuérzate, comienza a hacer algo. Porque si no, si yo te creo, Señor, esta palabra dice, bueno, empezá a moverte por fe, empezá a hacer algo. Yo creo que tú me dijiste que voy a ser un gran empresario, que voy a ser un emprendedor, que voy a hacer esto. Perfecto. ¿Tú lo crees? Empieza a vivirlo. Porque lo que vives es lo que te va a funcionar. Tú puedes conocer o creer. Imagínense si yo en esa época le decía, no, yo creo que Dios me llamó al pastorado. Sí, yo creo que Dios me llamó al pastorado. Bueno, manos a la obra.
No, pero Dios va a hacer un toque con la varita y de la noche a la mañana, un día aparezco pastor. ¿Tú lo crees? ¿Crees que Dios te ha dado esa palabra? Bueno, mi amor, saca los ojos de la circunstancia, saca los ojos del problema, saca los ojos de lo que hoy te toca vivir, saca los ojos de ahí y empezá a poner los ojos en la promesa que Dios te dio, porque tú eres un hijo o una hija de Él. Y luego confiesa la palabra. Proverbio 18:21 dice que el poder de la vida y de la muerte, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Dónde está el poder? En la lengua. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21 por ahí. Proverbios 18:21. La muerte, acá está. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Qué fruto estás comiendo hoy? Muerte, muerte, queja, murmuración. Esto, voy a fracasar, nada va a salir bien, todo está mal. O sea, confiesas muerte y quiere que Dios te dé vida. Confiesas derrota y quiere que Dios te dé victoria. Confiesas escasez y malaria y pobreza y quiere que Dios te prospere. No pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. La vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Poder. ¿El poder dónde está? En la lengua, porque lo que habla tu lengua es lo que hay en tu corazón, y si en tu corazón no está la palabra de Dios, tu lengua va a hablar fracaso, miseria, escasez, pobreza, desánimo, enfermedad, todo lo que tú quieras. Por eso es tan importante confesar la palabra de Dios. Comienza a llamar las cosas que no son como si fueran. Empieza a ponerte de acuerdo con Dios. Comienza a agradecer la palabra que Dios te ha dado, la promesa que Dios te ha dado. Comienza a agradecerlo. Luego actúa en esa palabra. Móntate en esa palabra y comienza, aunque tu comienzo sea pequeño, tu final va a ser bendito. Toda gran obra comenzó con algo pequeño. Y Dios siempre va de lo pequeño a lo grande. Porque si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Comienza a serle fiel a Dios en lo poco. Sí, en lo poco, en eso que hoy parece insignificante. Dios va a ver tu fe, va a ver tu deseo de superarte, va a ver que tú estás caminando en su palabra, y en algún momento la bendición te va a alcanzar. En algún momento la bendición te va a alcanzar. La vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Deja de confesar fracasos. Deja de confesar miseria y a la vez pretende que te vaya bien. Porque es una evidencia que tu corazón no le ha creído a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Dios es recompensador, galardonador de todos aquellos que le buscan por medio de la fe. Quiero decirte algo. Tú y yo fuimos creados para la grandeza. No te conformes con menos. Porque los hijos de Dios somos una raza especial, única. Somos la única raza que está llena de su presencia. Somos la única raza superior, no son los alemanes la raza superior, somos los cristianos. Porque Cristo nos habita, porque Cristo vino a morar con nosotros, porque somos templos de su Santo Espíritu, por eso somos la raza superior. Tú fuiste creado para cosas grandes, fuiste llamado para cosas grandes.
Tú eres algo especial. No te conformes con menos. No te conformes con ser un triste hermanito perdedor. No te conformes. Porque el Dios que te habita es un Dios eterno, trascendente, que obra milagros y maravillas. Está esperando que tú te despiertes a creerle, a caminar por fe, a moverte contra toda circunstancia, a moverte como se movió Abraham, que aunque consideró que su cuerpo estaba viejo, él le dio más importancia a la promesa que Dios le había hecho que a lo que estaba viviendo en ese momento. Mi amado, mi amada, te bendigo en esta noche. Aférrate a la palabra de Dios, confiésala, camínala, móntate en ella, órala, todos los días confiésala, hasta que tu corazón se llene de fe de esa palabra. Te bendigo, iglesia amada, y luego celebraremos la cena del Señor. Ha sido un enorme placer estar contigo, poder impartirte esta palabra y decirte que las mejores cosas vienen cuando las peores cosas están ocurriendo en un país. Las mejores cosas vienen cuando las peores cosas están ocurriendo en un país. Las mejores cosas vienen para los hijos de Dios, que no tienen su confianza puesta ni en un ministro de Economía, ni en un gobierno, sino en el Dios que los llamó y que es eterno y es todopoderoso. Te bendigo, iglesia amada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima. Hasta el martes.